Buenas noches, queridos telespectadores, querida audiencia. Estamos encantados de verles de nuevo este domingo para presentarles el programa Aló Europa número 99. Muy importante, el próximo será el centenar de programas que hemos llevado a cabo en el Círculo TV. Así que bienvenidos y sin más dilación empezamos con los temas que tenemos preparados hoy. Como de costumbre, tenemos la República en marcha y a continuación vamos a empezar con el programa de Muy bien. los BRICS, que son los que tenemos que poner siempre. Pero también ya les invitamos a que conozcan ustedes que vamos a cambiar, bueno, pues de alguna forma totalmente los programas que llevamos haciendo últimamente. A partir del número 100 volveremos otra vez a insistir en la Constitución Federal para fundar los Estados Federados de Europa, porque es algo que hemos tratado en el pasado, pero por alguna circunstancia no tuvimos éxito en ese momento, y una de las razones es porque la Unión Europea no tiene ningún interés en fundar los Estados Federados de Europa. Pero nosotros estamos empeñados y por ello hoy vamos a comentar ese tema a propósito del programa Aló Europa, y porque ahora estamos bien introducidos con la organización BRICS. Así que, como vamos a hablar también de los BRICS, vamos a explicar una vez más qué son los principios de los BRICS. ¿Lo leo yo, Amparo? Sí, léelo La- tú, porque yo ya. Bien. los principios de los BRICS, desde su fundación allá por los principios del siglo, y en el 2006 ya se concretó, fundaron esta organización en base a los siguientes principios: la paz en el mundo, la integración global, la amistad entre los pueblos, la cooperación internacional, el imperio de la justicia, la recuperación de la dignidad humana, la no injerencia entre los estados, garantizar la integridad territorial, la plena vigencia de los derechos humanos, el respeto a la diversidad como requisito central de la convivencia democrática. La coordinación entre los grandes emergentes comenzó de manera informal en el año 2006 en Nueva York, donde el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que por cierto, ya que lo comentamos, les Ajá. informo que la camiseta que llevaba para la última cumbre en Alaska se ha agotado en todos los almacenes del mundo. Así lo ha dicho la televisión rusa. Declaró que saludaba los acuerdos interesantes que hablan del interés de los 4 países, que era en la época Brasil, Rusia, India y China. Los BRICS es una asociación interestatal de países que fue fundada en 2006 en el Foro Económico de San Petersburgo. Primero como BRIC, el acrónimo está formado por las primeras letras de los nombres de los estados adherentes: Brasil, Rusia, India y China. Y en 2011 se unió Sudáfrica y por eso apareció la S. Y el 1 de enero de 2024 añadieron ya Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, que aceptaron la invitación de los BRICS. Bueno, todos esos enlaces que tienen ahí los pasamos por regla general. Hoy no los hemos pasado porque hemos dejado algo más importante, que se trata de la Constitución Federal, y que tendremos ocasión de comentarlo luego. Así que la razón por la cual hoy vamos a tratar de un tema que llevábamos mucho tiempo sin hablarlo es porque la Unión Europea se rompe. La Unión Europea está en decadencia. La Unión Europea quiere la guerra.
la Unión Europea no sabe a dónde va. Y por tanto, eso es una señal que debemos de cambiar de rumbo con los programas para aprovechar la ola en Europa que probablemente se va a desintegrar la Unión Europea en un futuro próximo, porque es inaguantable lo que está ocurriendo y todos los, todos los estados del mundo, todos aquellos con los cuales la Unión Europea tiene relaciones, básicamente pues con Estados Unidos, con China, bueno, pues están abusando. No es que están abusando, es que no tienen ninguna personalidad, no es una entidad política, democrática, sino que son un fajo de burócratas que se aprovechan de, pues de los sueldos ya grandes que perciben y además de todos aquellos que les son otorgados por los favores que aportan a las multinacionales, los bancos y otras entidades poco democráticas. Así pues, vamos a presentarles una acción de los BRICS, de la Unión Europea, que muestra que es totalmente antidemocrática. Nosotros, como observadores en el Partido Federal Europeo, pues seguimos la Unión Europea desde mucho tiempo, pero claro, ya últimamente, desde que estalló la guerra de Ucrania, pues los acontecimientos se han precipitado tanto que nosotros ahora vamos marcando los pasos para ver qué es lo que podemos hacer en el futuro. Como veréis en esta diapositiva que os he mostrado, pues resulta que la señora van der Leyen estaba presentando el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 5 años. Imagínense que coloqué un comentario sobre lo que estaban hablando en este programa. Y cuando lo terminé, quería saber si había salido bien y resulta que había desaparecido. Pero el problema no es que desapareciera una vez, es que pensé que lo había hecho mal y lo volví a poner otra vez. Al querer comprobarlo, tampoco estaba, lo habían borrado. Lo hice una vez más y ya con la cuarta me paré. Es decir, no habían pasado ni 3 minutos que había colocado mi observación sobre los presupuestos de la Unión Europea y la tendencia tan déspota que están llevando a cabo los burócratas de Europa, que bueno, ya lo dejé por imposible. Pero es que, entre tanto, ha ocurrido, pues otros sucesos que para la mayoría de las personas, pues a lo mejor no tienen importancia, pero para los que queremos transformar la sociedad y sobre todo fundar los Estados Federados de Europa, pues entonces ya no podemos permitir más relajo en la política europea y vamos a emprender otro camino. Y bien, entonces nosotros observamos lo que comentan otros canales de noticias alternativas, porque naturalmente no nos vamos a fijar lo que dicen los medios de información oficiales. Y así es que ya hemos sacado alguno que fue muy fuerte, algunos chats que lo puse habían respondido pues un poco en contra de una publicación en la cual se criticaba grandemente la política de la Unión Europea en un debate parlamentario. Y bueno, pues hoy voy a enseñar otro que no es en el Parlamento Europeo, pero que sí que tiene mucho que ver con, pues, con las desgracias que están ocurriendo. Pero antes de pasar a ese tema, les voy a indicar, para los que no lo sepan, que la señora van der Leyen no ha sido nunca elegida democráticamente como el resto de los parlamentarios, que bueno,
se han elegido democráticamente, pero como el Parlamento Europeo no tiene poder para legislar, pues bueno, solamente debaten. La señora van der Leyen, en las elecciones anteriores, no en las últimas, ni siquiera se presentó a las elecciones, sino que había un partido, un grupo socialdemócrata y el grupo de los cristianodemócratas. Y bueno, pues había acordado la comisión que sería el presidente de la comisión, o la presidenta de la futura comisión, aquel partido, aquel grupo político que recibiera más votos. Y mira por dónde resulta de que creo que era un Leo Tindemans de Holanda que representaba al grupo socialista y ganaron las elecciones por votos, habían sacado mayoría. Y mira por dónde el Macroncito de turno, que ya era malo en la época, ahora ya se ha convertido en otro personaje mucho peor, y la señora Merkel, que era la canciller alemana en la época, se pusieron de acuerdo para nombrar una persona de acuerdo con los con los demócratas cristianos. Así que ya, para empezar, el presidente de la comisión fue nombrado a dedo. A dedo. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo. Porque en las segundas elecciones al Parlamento Europeo es que ya ni se ha hablado de eso. Es que ya no se ha hablado que habrá un presidente de la comisión elegido democráticamente en las elecciones. No, ya directamente han renovado el cargo a la señora van der Leyen, cobrando naturalmente, probablemente mucho más. En fin, eso es los principios que predominan en Europa. Y bueno, cuando estalló la operación de Ucrania, cuando Rusia ya no podía negociar más con la antigua administración de Estados Unidos, entonces se produjo la operación en Ucrania. Y bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues que resulta de que habremos podido comprobar después de la última cumbre que han llevado a cabo los Estados Unidos y Rusia, los únicos que quieren seguir con la guerra son los europeos. Pero nos vamos a quedar patitiesos de hielo cuando veáis un extracto que os voy a poner en un vídeo que no tiene nada que perderse. Y luego lo comentaremos. Mandar 20.000 hombres a Ucrania. Y recordemos que estamos hablando de una guerra con un frente en el que hay millones de soldados, bueno, millones, cientos de miles de soldados. Y que si se extendiera pues de una manera paneuropea, pues ya no serían cientos de miles, serían 2-3 millones de soldados en cada lado. Y bueno, Europa no tiene esa capacidad, pero ni siquiera demográficamente. Entonces, el escenario militar, salvo que esta gente esté completamente loca, tema que no descarto, pero es muy difícil, o sea, no hay probabilidades prácticas de mandar un teórico ejército europeo, que eso se dice muy fácil, pero es muy difícil de hacer. Podemos hablar lo que queramos, podemos pensar en, yo qué sé, en 100 divisiones del ejército europeo, pero eso no existe. Ni siquiera podríamos mandar, no creo que podamos mandar más de 5 o 6 brigadas, de verdad. Entonces, bueno, olvidémonos del tema militar si todavía rige el sentido común en Bruselas, que espero que lo haga. Y bueno, lo que sí tiene mucho que ver esto es con la rendición de la Unión Europea ante Estados Unidos. O sea, la forma en la que la Unión Europea ha capitulado frente a los americanos es también posiblemente detrás de esto el tema de Ucrania. Es decir, pues Europa necesita como sea la ayuda americana y si para eso tiene que someterse y sufrir los aranceles y comprar todo lo comprable en Estados Unidos, lo hará. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos se sienta obligado por su siervo. Es decir, cuando alguien adopta una posición de servidumbre, no significa que el amo sea leal con el siervo, porque es un siervo. Entonces, el otro día yo pensaba, y es una idea que se pasó a Trump por la cabeza, que quizá
las necesidades energéticas de Europa son demasiadas para Estados Unidos. Una probabilidad que quizá, y no creo que sea una broma, una probabilidad que quizás se esté negociando entre Washington y Moscú es restaurar el suministro de gas, pero gas ruso suministrado por empresas americanas, que pagaría la Unión Europea. Nos podemos ver con un sarcasmo histórico de estas características, porque estamos entregados de pies y manos. No tenemos ningún argumento, ninguna baza de la que valernos frente a los americanos. En realidad hay una continuidad entre Biden y Trump, que es la de someter a Europa a un estado de colonia y de país, bueno, pues de país cipayo. Y la Unión Europea ha sido instrumental. Lo que habría sido muy difícil frente a una Francia independiente o frente a algún otro país protestón, con la Unión Europea ha sido tremendamente fácil, porque todos han bajado el cuello. Entonces, bueno, la Unión Europea va a tener, bueno, no va a dar explicaciones porque su política es no dar explicaciones, pero alguien tendría que explicar qué es lo que ha pasado aquí y alguien tendría que coger a la señora von der Leyen, llevarla ante el Parlamento Europeo y someterla como mínimo a un juicio político, porque esto que ha pasado ha sido muy, muy grave. Es el tratado más desventajoso y lo ha firmado una tecnocracia en teoría formadísima, experimentadísima y con todos los másteres y las carreras del mundo anglosajón. Y nos han dejado los pies de los caballos. Recordemos también que Estados Unidos no necesita una guerra. Con que haya el peligro de una guerra, con tener a la Unión Europea histérica, pensando que va a tener una guerra en Rusia, comprando todo tipo de armas que a la hora de la guerra servirían de muy poco, pues bueno, con eso Estados Unidos ya hace caja. Con lo cual, tanto Biden como Trump, pues esto empezó con Biden y Trump lo ha continuado de otra manera, pero lo ha continuado igual, han conseguido aniquilar a la Unión Europea, convertirla, pues bueno, en una especie de Estado libre asociado de Estados Unidos y sobre todo han logrado destruir a un posible competidor. Recordemos, la Unión Europea, con las materias primas rusas, la energía rusa y el potencial político ruso, habría sido un coloso. Esa posibilidad ya ha desaparecido para siempre. Ahora mismo la Unión Europea es un vasallo de Estados Unidos y va a ser tan ineficaz y tan poquita cosa como lo era el Sacro Imperio Alemán en el siglo XVII y XVIII. O sea, tenemos una especie de Europa de Westfalia. Pues esto en realidad va camino de eso. Y bueno, pues lo vamos a pagar, sin duda. Con lo cual no hay que preocuparse tanto de la dialéctica nuclear, que al final son baladronadas, y sí preocuparse del daño que estos ruidos de sables nos han provocado a nosotros en nuestra economía, en nuestros bolsillos y en nuestros derechos sociales. Lo vamos a pagar muy caro. Pues entonces vamos a hacer unas observaciones a este comentarista, Sí. porque dice que ya no tiene claro si están locos, que han perdido el sentido común, que se han rendido al imperio, a USA, que son siervos los Estados europeos de Estados Unidos, siempre lo eran, pero es que ahora está clarísimo, ya no se puede negar porque ya les va mal a los ciudadanos y no dan explicaciones. Imaginaros que de pronto ya el gas ruso que antes venía tan baratito a las industrias europeas y a los ciudadanos europeos, y ahora dicen, yo lo he oído por otros canales también, que probablemente lo va a distribuir Estados Unidos en Europa. Imaginaros, no lo hará por Europa, lo hará por ganar dinero. Y eso es, imaginaros, una colonia. Una colonia. Europa es una colonia de Estados Unidos, pese a quien pese y caiga quien caiga. Y bueno, no quería comentar el otro, el que, como lo ha comentado este comentarista, dice que tendría que tener un juicio político. Pues muy bien, lo vamos a ver. Ya lo ha tenido un juicio político y luego os diré la razón por la cual quiero. Ha vuelto a arremeter contra la élite de Bruselas. Esta vez, el golpe fue especialmente doloroso, directo al corazón de la Comisión Europea. Pronunció un discurso que sacudió la sala como un trueno en un cielo despejado.
Según testigos presenciales, Ursula von der Leyen quedó tan aturdida por la avalancha de acusaciones que parecía a punto de llorar. Intentó mantener la compostura, pero cuanto más hablaba Orbán, más cerca parecía de huir, no en sentido figurado, sino literalmente. Como una colegiala sorprendida copiando, la jefa de la Comisión Europea no estaba claramente preparada para semejante examen político. Y lo suspendió. Según Orbán, en los últimos años la política europea no ha experimentado un declive, sino una erosión sistemática de la soberanía nacional. Afirmó que, en lugar de una unión de estados independientes unidos por intereses económicos, Europa se está convirtiendo en una gigantesca máquina burocrática, gobernada por una élite que impone sus puntos de vista en contra de la voluntad de los pueblos. Por eso, según Orbán, no pudo quedarse al margen y volvió a tomar la palabra para recordar: Europa no es Bruselas, no es la Comisión Europea, y mucho menos Ursula von der Leyen. Europa es su gente, sus naciones, sus tradiciones y su historia, no instrucciones elaboradas en un despacho con aire acondicionado. Y esta vez, Orbán no fue solo tajante, fue implacable. No hablaba como un político, sino como una persona cansada de ver cómo la identidad europea es destruida bajo el pretexto del progreso. Cortó la verdad con tal fuerza que la sala contuvo la respiración. Según testigos presenciales, Ursula von der Leyen, al escuchar las acusaciones de destrucción de la democracia europea, bajó la mirada y tragó saliva varias veces, como si luchara contra un nudo en la garganta. Cuando Orbán habló de la destrucción de la institución familiar, ella casi... Bueno, sería un poco largo de ver este vídeo, pero el que tenga interés se lo podemos facilitar o lo En busca línea. en las sesiones del Parlamento Europeo, porque esto no lo ha hecho cualquier youtubista o eh, cualquier canal de noticias alternativas. Es una sesión parlamentaria que, pese a quien pese, tuvo una moción de censura y luego, pues en esta sesión parlamentaria ha quedado meridianamente claro que Europa está a la deriva. Por tanto, tenemos que empezar otra vez con nuestro proyecto de una Europa federal. A ver, Amparo, ¿querías decir algo? Bueno, claro que muy importante esos vídeos que se han pasado y cada día se ve más que Europa está bajando de tono, que Europa se parte y eso se ve directamente en que lo que le interesa ahora es a la gente, a los dirigentes políticos, es organizar algo de que es protección, protección y protección, hacer búnker, hacer esto y lo otro, pero ¿qué pasa? Que allí se van la cantidad de dinero en esas cosas, pero en lo social está abandonando completamente lo social, como es hospitales, como es la educación, como es cantidad de cosas que antes cubría lo del gobierno de los Estados europeos. Ahora, por estar atento a otras cosas que a la defensa, entonces están invirtiendo cantidad de millones de euros en esas partidas, mas no están cubriendo las necesidades del ciudadano. Entonces está muy claro eso y bueno, cada día pasa y pasa y no se ve quién va a saltar a representar esa situación o a que los ciudadanos se den cuenta de lo que está pasando realmente. Entonces, es hora de que los ciudadanos europeos despierten y bueno, esta es nuestra propuesta, que es la que dice Javier. ¿Sigue? Claro, claro. Esto ahora vamos a hablar ya de los futuros programas que tendremos en Allo Europa, pues básicamente serán como introducción de los BRICS para que la ciudadanía esté informada que, por ejemplo, Canadá es el primer país de los G7 que ha solicitado relaciones comerciales con el
la organización BRICS, precisamente pues para librarse del moribundo sistema occidental basado en el imperio, la OTAN y la Unión Europea. Así que no tenemos otro remedio que seguir luchando por los Estados Federados de Europa. Bueno, esto era el título, por si acaso alguno quiere ver la Constitución, que ya se editó hace 3 años, pues se publicó, y hoy lo que vamos a hacer es una introducción para ir comentándolo, además de los BRICS, el futuro de una Europa federal. Diferente. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues recordando lo que estábamos hablando en el año 2022, 2023, y vamos a ver este resumen hoy. ¿Qué dice? Ahí estamos en la página 1. Esta es la Constitución Federal que nació tras una intensa convención ciudadana en octubre de 2021 y 2022. La versión completa, incluida la exposición de motivos, se puede encontrar aquí. Eso, si vais al enlace que hemos dejado en el chat, podéis ver los motivos. Y aquí un completo Constitución Federal promovida por la Federal Alliance of European Federalistas, FAF, del año 2022. Pasamos a la diapositiva 2, que luego iremos al final, no vamos a leer toda la Constitución, cada uno puede leerla y estudiarla cuando le venga bien. Nosotros aquí lo que vamos a introducir hoy, lo que vamos a hacer en los programas de Aló Europa. Que, por cierto, será el próximo día 24, será el número 100, el domingo siguiente será el 101 y 4 días más tarde el 102, y entramos en septiembre para encaminarnos al programa número 200. O más, ya veremos. Bueno, prefacio. La Alianza Federal de Federalistas Europeos se complace en presentar su Constitución a los ciudadanos de Europa. Está destinado a sustituir el sistema de la Unión Europea basado en tratados. En la evolución, los sistemas estatales europeos desde el año 1500. Desde entonces, que no ha parado de haber guerras en Europa. Durante 6 meses, desde octubre del año 2021 hasta finales de marzo de 2022, la Convención Ciudadana de la Federación Alliance of European Federalistas mejoró un proyecto de 10 artículos de esta Constitución. El resultado de esta revisión por pares es una estructura completa de los elementos constitutivos e institucionales de una federación centrípeta. Basada en una Constitución federal y dirigida por las ciencias aplicadas. Una federación construida desde la base para los ciudadanos de los Estados europeos soberanos, que quieren crear un centro que vele por sus intereses europeos comunes, preservando al mismo tiempo la soberanía, la cultura, las tradiciones de cada país. Imaginaros, para preservar la soberanía, una federación en Europa hoy no serían estados siervos de Estados Unidos, porque una federación se cuida que los estados sean soberanos. Los Estados Unidos, cada uno de los estados es soberano, porque la federación se cuida que nadie abuse de los estados que componen la federación. Pero Europa, como no tiene federación, que tiene una cuadrilla de mangantes que se aprovechan y además son antidemocráticos porque no tienen no hay instituciones democráticas, es todo. Los miembros de nuestra convención realizaron esta notable labor que está en la lista, que también podéis pinchar y ver que había 70, si mal no recuerdo. El Consejo presentará la Constitución a los ciudadanos de Europa y les informará de su importancia y organizará el proceso de ratificación de los ciudadanos. Bueno, ahí está la lista de las personas que componen el Consejo de Administración de la Federación de Alianzas European Federalistas, y ahora sí que pasamos al artículo 10, que es donde se contempla la ratificación de dicha Constitución
por los estados que lo crean conveniente, que estén interesados para fundar los estados federados de Europa. Así que vamos a ver lo que dice ese artículo 10. Dice, primero, la Constitución Federal para la Federación se somete a la ratificación de los ciudadanos de Europa. Los que tienen derecho a votar pueden hacerlo. El voto es secreto y no es susceptible de fraude. Si una mayoría simple del electorado de los estados participantes vota a favor de la ratificación de la Constitución, seguida de la ratificación de sus parlamentos nacionales, ésta entrará en vigor y se creará la Federación, sin perjuicio de las disposiciones pertinentes de las constituciones nacionales de los estados heridos. Claro, si un estado se adhiere a la federación, el estado permanece soberano como lo era antes. Simplemente habrá otorgado la soberanía que haya contemplado al ratificar la Constitución. Aquí hay un tercer punto que normalmente ya no será válido en el futuro. Por eso hablamos ya de hacer esta federación en un entorno en el cual ya los BRICS se hayan apoderado, digamos, de forma voluntaria los estados que lo soliciten, como por ejemplo España ya lo solicitó hace un par de meses, pero no era del G7, pero ya Canadá sí que es del G7 y ya ha solicitado relación para empezar a trabajar conjuntamente y en un futuro próximo solicitar el ingreso en la organización BRICS. Bueno, pues ¿cómo entran? Solamente hay 5 países que son los fundadores y son los que ejecutan todas las temas oficiales, pero luego están los asociados que participan a igual nivel, lo que pasa que tienen pues menos poder hasta que no han firmado el contrato. Así que ya lo ven. Eso que habla del tratado, el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea se incorporará. Bueno, eso era una información que se daba para que aquellos países que en el Tratado de Lisboa habían acordado que si hubiera 9 países como mínimo que quisieran avanzar más rápidamente hacia una federación, que podría, no, una federación, no, cualquier otro tema que se implementara como el Schengen, como la moneda del euro, en fin, todos estos temas o la defensa podrían ir más adelante para para prevenir de que Europa estuviera preparada para las crisis, para cualquier otro acontecimiento que pudiera suceder. Eso no ha ocurrido y como hemos visto ya no ocurrirá porque la Unión Europea se rompe y por tanto pues nosotros desde el Partido Federal Europeo y otros partidos europeos tendremos la obligación de seguir insistiendo para que Europa sea soberana. Una Europa federal con una constitución federal, un parlamento federal y un gobierno federal que se nos trate de tú a tú en el mundo, pero sin ser vasallo de nadie. Así Muy que, bien. queridos compañeros, esto ha sido el programa de hoy. No sé si Amparo tiene algo más que añadir, pero si no, les emplazamos al próximo día 24, que tendremos el programa número 100 de Aló Europa en el Círculo TV. Solamente que es muy Amparo, importante ¿quieres? lo dicho y que es muy importante lo que has dicho, manifestado, y también teniendo en cuenta que tenemos allí la democracia directa, de modo que es un elemento fundamental que hay que explorar y hay que estudiarlo y hay que ponerlo en práctica porque esa es la manera de salvar a Europa y que Europa sea esté en los foros del tú a tú como todos. Imagínate que estuvo únicamente Rusia y Estados Unidos. Europa no apareció. Entonces, y sabiendo que es parte de Europa el problema de la guerra, y entonces no apareció. ¿Por qué? Porque como no tiene una representación, entonces ya es hora de que los europeos, Europa, dejen de ser los del patio trasero de las potencias. Entonces hay que ir
a todo esto y hay que formar una vida y una dignidad y que una representatividad también de tú a tú igual a las potencias emergentes. Me parece muy importante eso y bueno, a ponernos las pilas, como dicen, y a que la gente se concientice de eso, de que Europa se rompe. Tristemente es eso. Bueno, Javier, Bien. gracias y Vale, Amparo, pues terminamos. entonces, a propósito de lo que acabas de decir, tengo que añadir que justamente después de la cumbre de Alaska, en los periódicos alemanes, que son los que he visto, y en las televisiones, Europa, la Unión Europea pide, exige que se le dé garantías a Ucrania para el futuro. Imaginaros después de 4 años ahora pide garantías. Que no, que están ya perdidos. Es decir, que ahora la Unión Europea lo que le queda es que le van a entregar a Ucrania lo que tiene que hacer y si no lo hace tendrá que hacer los europeos con Ucrania, pero comprando las armas a Estados Unidos para que la paguen los ciudadanos europeos. Eso es lo que nos quieren empalancar Imponer. en Europa. Ajá, Así que sí. nos congratulamos de tener el programa 99 terminado éxito con, bueno, pues, con bastantes gente en el chat y luego otras personas de la audiencia nuestra y de los seguidores que lo verán en las redes sociales. Y nos queremos despedir con el sombrero de Amparo, que en su día fue muy famoso y que lo sigue siendo ahora. Así que en este sentido, Gracias. nos despedimos hasta Vale, el vale. próximo día 24. Bueno, buena semana. Bye.